Bienvenidos a todos de nuevo al canal de Motor a Diario, este canal que tenemos en YouTube desde el año 2010 y que en estas últimas semanas hemos querido ir recuperando poquito a poco. Como saben, es un canal que, bueno, como decía antes, arrancó en 2010 junto con el proyecto de motoradiario.com y, bueno, principalmente pues lo llevaba mi amigo y socio Gustavo Alonso, que como saben pues nos dejó el pasado 3 de abril de 2004 y por esa razón, aparte de lo duro que fue, pues el canal estuvo, digamos, inactivo a lo largo de esa temporada. Pero bueno, creo que con todo el honor del mundo retomamos este canal. Lo vamos a hacer de una manera diferente porque la actividad que realizaba Gustavo entonces era o es compleja ahora para nosotros porque la verdad es que estaba totalmente al día este canal con vídeos de las pruebas canarias el mismo sábado al finalizar las mismas o con las pruebas dinámicas de los modelos que iban lanzando las diferentes marcas. Pero bueno, queremos darle un enfoque diferente con entrevistas, con análisis como el que vamos a hacer hoy del Rally de Montecarlo 2025. Y yo creo que es la mejor manera de seguir adelante con el canal, no dejándolo ahí en el dique seco y sobre todo con la ilusión de retomar no solo esta actividad de la web, sino también otras muchas relacionadas directamente con nuestra revista digital que seguramente que Gustavo Alonso estará contento de que sigamos con ello. Para entrar en materia, toca hablar del Rally de Montecarlo. Como saben, el pasado fin de semana arrancó el Campeonato del Mundo de Rally, como es habitual en Montecarlo, una prueba compuesta por algo más de 330 kilómetros cronometrados y 18 pruebas especiales, que bueno, es un año especial para todos los canarios. Como saben, a finales de abril el Rally Las Canarias será parte del calendario del Mundial por primera vez en su historia, de momento contrato para 2025 y 2026, año del que será el 50 aniversario y un año no con muchas novedades estéticas en cuanto a los vehículos, sí mecánicas, por nombrarlo de alguna manera. Saben que los Rally 1 ya no van con esa versión híbrida de las últimas temporadas. Se ha reducido un poquito su peso, se ha reducido 1 milímetro la brida del turbo, la estética es prácticamente la misma. Algunos vehículos han sellado esas partes de la carrocería directamente vinculadas al sistema híbrido y, como decía, salvo Ford M Sport, que han, digamos, mostrado una nueva imagen de sus Puma Rally 1 en cuanto a diseño, tanto Hyundai como Toyota pues prácticamente permanecen inalterables respecto al año pasado, algo que no es muy habitual. No solo son esas las novedades, también un apartado importante como el de neumáticos, el de Hankook. Hankook debutaba aquí en el Campeonato del Mundo de Rallys, en la prueba con base en GAP, y queda atrás la etapa de Michelin o Pirelli cada uno en sus respectivos momentos, que han sido las habituales dominadoras del Campeonato del Mundo, con aquel paréntesis de PF Goodrich hace ya pues una quincena de años. Y como no se podía esperar de otra manera, Toyota presentaba nada menos que 5 unidades en la línea de las últimas temporadas con protagonismo finlandés, dos de sus pilotos son finlandeses, y con la presencia de Ogier, Evans, Katsuta, Rovanpera y Payari como principales estandartes de esta apuesta de Toyota Gazoo Racing. Y si hablamos de Toyota, a la vuelta de Rovanpera, sin duda hay que fijarse de Sebastián Ogier, que competía en casa, en GAP, y sin duda el francés que volvía otra vez a dominar una prueba como la del Rally de Montecarlo. 10 victorias, récord absoluto, 9 de ellas figurando en el Campeonato del Mundo. Hay que recordar que la de 2009, la primera, la consiguió cuando el Montecarlo figuraba en el calendario del IRC, y Ogier, que bueno, empezó como líder, luego se dio un poquito el liderato de manera puntual a Thierry Neuville y a Elfyn Evans, pero ya faltando prácticamente un tercio de carrera se puso en cabeza, sabiendo interpretar cada momento de la carrera. Este año no hubo mucha nieve, que sí, y sí alguna helada, complicada, sobre todo lo pudimos ver el domingo por la mañana, donde tanto Katsuta como Payari pues se quedaban fuera, cuando prácticamente todos los Rally 1 se habían mantenido en carrera, y ahí Ogier demostró ser el verdadero dominador de esta prueba. De camino tuve la suerte de ver el quinto Rally de Montecarlo que he visto en mi vida. De camino a Barcelona lo hablaba con otros compañeros. Al final recordaba que a Walter Rohr le llamaban Mr. Montecarlo porque había ganado
pues 4 Monte Carlo con marcas diferentes y que podemos decir ahora Doyer, cada 10 rally de Monte Carlo con marcas como Peugeot, Volkswagen, Ford, Citroën, Toyota y no sé si me queda alguna. La verdad es que todo un referente. Veremos qué puede acontecer de aquí a final de temporada, porque es que no solo ganó el rally, sino que también pues ganó el Power Stage final por una décima, después de que su compañero Evan cometiese un error en los compases finales de aquel tramo cronometrado. El fin, dependiendo de lo que hagan sus compañeros, aquí fue segundo, volvió a repetir podio en Monte Carlo, debería ser ya un claro candidato a pelear por el campeonato del mundo, como le sucedió a Nubil el año pasado, después de tantísimos años en la primera división del campeonato del mundo. Y eso es un poco lo que podemos contar de Elfyn Evans. Está ahí, pero le falta ese puntito a lo mejor para ganar el campeonato del mundo. Veremos qué sucede este año con los programas parciales o los programas completos que puede encontrar en su propio equipo, en Toyota Gazoo Racing, donde por cierto Juha Kankkunen, en sustitución de Jari-Matti Latvala, ya se dejó ver por Monte Carlo y por ahí pues rueda alguna foto recogiendo ese trofeo como marca vencedora en el Principado. Katsuta, Takamoto Katsuta, sigue dejando mensajitos, tarjetas de visita. Aquí volvió a ganar un tramo cronometrado, si no recuerdo mal. Y es verdad que está en el equipo posiblemente más competitivo de todo el campeonato del mundo. Y lo que sí es verdad que está haciendo el japonés es que gana tramos, independientemente si sea en hielo, en tierra, en nieve. Ya en Suecia el año pasado estaba haciendo un gran papel. Veremos qué puede hacer el japonés si algún día se le alinean todos los astros y puede, digamos que, pelear por algo más que un podio, que yo creo que sí que es factible en su caso y sobre todo con la máquina que tiene con el Toyota Yaris Rally 1. Kalle Rovanperä, volví aquí el finlandés y yo creo que aquí fue más inteligente que rápido, el piloto finlandés 2 veces campeón del mundo, porque es cierto que a los finlandeses históricamente no se les ha dado bien el Monte Carlo, pero rascar puntos en un rally en el que no estás cómodo es importante de cara al campeonato, sobre todo un certamen tan largo, el más largo de la historia, en el que Kalle vuelve a tener mucho que decir con un programa a jornada a tiempo completo, ¿no? Y luego quizá la mayor decepción, entre comillas, ha sido la de Sami Payari. Es el tercer, cuarto rally que hace con un Rally 1. En todos ha tenido algún problema. Aquí se salió el último día. Es verdad que las condiciones eran muy, muy difíciles, pero también en el Rally de Europa Central se salió, volcó. En Finlandia cuando debutó ganó un tramo, pero también tuvo algún incidente y quizá evidencia que el salto entre un Rally 2 y un Rally 1 no es tan fácil como pueda parecer, y en ese sentido a lo mejor figuras como la de Kalle Rovanperä significan que son fuera de serie, ¿no? Ya también lo vimos con Oliver Solberg cuando compitió con Hyundai en un Rally 1, no dio la talla, no subió al podio nunca, no ganó ningún tramo, y en Rally 2, aunque sí que gana carreras, no es que arrase. Entonces, quiero decir que el salto de la categoría Rally 2 a Rally 1 no es fácil, y veremos qué hace Sami Payari, veremos en la próxima prueba en Suecia qué puede hacer compitiendo en la primera división del Campeonato del Mundo de Rally, y si es verdad que puede a lo mejor estar más cerca de los pilotos de cabeza, porque aquí en Monte Carlo hasta el momento de la salida no estaba destacando especialmente. Hyundai Motorsport, una alegría ver de nuevo el número 1 en la carrocería de un vehículo. Thierry Neuville optaba por llevarlo en su i20N Rally 1, y el campeón del mundo, pues que no pudo ni defender su victoria del año pasado, ni tampoco mostrarse, aunque ganó tramos y llegó a liderar puntualmente el rally, cometió muchos errores. Y sobre todo destaca el error en la misma curva, en la primera y en la segunda pasada, que pudo tener consecuencias peores. Sin duda pudo haberse quedado ahí en la cuneta, y sobre todo la primera de las escapadas, que casi llega a la zona verde de público. Un poco extraña estaba esa zona verde para el público al final de una frenada, además con una especie de zigzag que complicaba la frenada, y al final pues casi llega a la cinta verde. Y luego en la repetición, ya prácticamente de noche, volvía a salirse en ese punto. Algún susto también bueno, que tuvo el piloto belga campeón del mundo, pero al final salvó los papeles realmente, y aunque consiguió puntos, podría decir por debajo de la zona templada,
no se ha ido con un 0 en un Monte Carlo, que era, visto cómo tentó la suerte, una de las probabilidades. Ott Tänak, al final el estonio no está, quizás sea un poco más crítico con él, estuvo en un momento dado peleando por la segunda posición con Evan, pero en los momentos determinantes, sea por elección de neumáticos, sea por confianza, pues al final fue perdiendo terreno hasta el punto de quedarse fuera del podio y de ser superado por Adrián Formó, el vencedor de Rally Las Canarias en la temporada 2020, que en su debut con Hyundai ya hizo una prueba a finales del año pasado con muy buen tono y aquí ha estado incluso llegando a pelear por la segunda plaza en su estreno en el Mundial con Hyundai. Primer podio para el francés en el Rally de Monte Carlo, pero sobre todo deja buenas vibraciones con este debut. Ahora mismo es el mejor posicionado en Hyundai Motorsport y hay que tener en cuenta que vamos a Suecia, donde el piloto francés logró su primer podio en la temporada pasada. Veremos qué pasa en el gallinero de Hyundai Motorsport. Son campeones del mundo y tienen digamos, la obligación de defender con todos los honores esos títulos. De momento, el peor parado ha sido el campeón del mundo, Thierry Neuville. Ott Tänak ha estado ahí en esa zona templada que decía anteriormente y Adrián Formó, que ha sido el más rebelde de todos en las filas del equipo con base en Alzenau en Alemania, que bueno, ha sido el que de momento ha sumado un mayor número de puntos. Veremos qué pasa también con Dani Sordo de cara al Rally Las Canarias. El otro día estaba viendo un directo de José Antonio Ponseti con Dani Sordo y no tenía nada claro, nada asegurado su presencia en el Rally Las Canarias, donde compitió hace 20 años y solo lo hizo en aquella ocasión, en 2005, donde fue segundo con un C2 Super 1600. Y él un poco pues dejaba la pelota caer en el sentido del equipo, a ver qué quiere hacer el equipo. Hyundai Motorsport, que incluso se tocaba un poquito la tecla de Hyundai España. No sé si va a tener o si podrá intervenir por temas de mercado Hyundai España en una participación como la de Dani Sordo en el Rally Las Canarias. Él aseguraba que Portugal sí lo tiene claro, es uno de sus rallies predilectos. Veremos si el piloto cántabro finalmente puede estar en el Rally Las Canarias. Ford o M Sport, como decía antes, la gran novedad en cuanto a estética con el Puma Rally 1 que recupera esos tonos de comienzos de la era híbrida, abandonando el blanco predominante del año pasado. Dos pilotos, Gregoire Munster y Josh McKirlian. Ambos conocen también el Rally Las Canarias, veremos qué pueden hacer en el asfalto. Empiezo por McKirlian porque va a ser el comentario quizá más corto. Al final, el modus vivendi de M Sport obliga a tener pilotos que no siempre sean de primera fila y aquí McKirlian pues no estuvo realmente al nivel que se esperaba. Fue el último de los Rally 1 a espaldas de Neuville. Eso podría parecer lo lógico, pero es que durante la mayor parte del rally o en tramos cronometrados fue muy superado en ocasiones por los Rally 2, con la ventaja de potencia que tienen los Rally 1. Verdad que es un rally difícil para debutar, pudo llevar al coche a meta, que al final, visto cómo estaban las cosas, era lo principal. Y bueno, veremos qué pasa con él en el futuro, porque al final también hay un patrocinio detrás, está Red Bull, el logo de Ford también aparece en ese coche y verse en esa tesitura a más de 10 minutos del líder sin un problema grave, pues no es bueno como imagen tampoco, ¿no? Veremos cómo evoluciona el piloto irlandés. Y Gregoire Munster, realmente me dio pena en esta edición porque es cierto que el año pasado se vio superado por una bestia como aparenta ser Adrián Formó y Munster este año creo que sorprendió, acertó posiblemente en muchas ocasiones en la monta de neumáticos, pero llegó a ganar su primer tramo cronometrado en el Mundial de Rally en un Monte Carlo que no es fácil, ya lo hizo también en su momento Gas Greensmith con un coche similar y no volvió a ganar ningún tramo cronometrado. Pero bueno, Adrián Formón no solo, Gregoire Munster no solo fue ganador de un tramo, estuvo muy incisivo en algunos de ellos y en ocasiones estuvo muy bien clasificado. Y me atrevería a decir que pondría su foco en el Rally Las Canarias, porque ahora vienen dos rallies, digamos, en los que no se puede sacar una lectura exacta, como son Suecia y Safari, y el siguiente rally convencional, digamos, va a ser el Islas Canarias. Lo que me da paso a hablar también de los neumáticos.
Como saben, el Monte Carlo no es una prueba específica de asfalto, de hecho en muchas ocasiones se usaron los clavos el pasado fin de semana, y Suecia, Safari van a ser pruebas, sobre todo Suecia, a lo mejor más de paso hasta que el campeonato se asiente, curiosamente en el debut de Rally Las Canarias en el Campeonato del Mundo. Y Hankook aquí va a ser importante. Hay que tener en cuenta que esta firma de neumáticos debutaba, no se han escuchado comentarios extraños por parte de los pilotos, tampoco se han visto situaciones alarmantes en cuanto a rendimiento del neumático. Habría que ver si a lo mejor las salidas de Thierry Neuville tenían que ver con esa falta de tacto con el neumático en ese tipo de terreno, pero bueno, al final es un asfalto peculiar, irregular y muy bacheado y sucio, y bueno, las condiciones de Monte Carlo todos sabemos cómo son y no son comparables al Islas Canarias. Como decía, en el Islas Canarias a finales de abril arrancará la temporada normal del Campeonato del Mundo de Rally, y ahí sí que la lectura va a empezar a ser clara. Hay un aspecto, un asterisco que debemos tener en cuenta, y es que después de Islas Canarias no va a haber asfalto hasta octubre con el Rally de Europa Central y posteriormente con Japón. O sea, va a ser importante lo que se haga aquí en Gran Canaria, tanto a nivel de test como durante el propio rally, durante los 300 kilómetros o los que tenga el Rally Las Canarias, para que los pilotos tomen ese tacto ideal en el asfalto de cara al desarrollo de la temporada y las próximas temporadas, porque los equipos prácticamente no han tenido información para competir en asfalto seco o mojado, pero en un asfalto regular, un asfalto normal, un asfalto que no tiene grandes variaciones a lo largo del recorrido. Sí, a lo mejor en cuanto a la rugosidad del asfalto, que lo podemos encontrar más liso o más agresivo de cara al neumático, pero sin duda que la lectura de Islas Canarias y la de Hankook va a ser más que interesante, y no nos extrañemos de que un equipo en cuanto a relajes pueda variar su rendimiento en una prueba como Islas Canarias. Como decía, este es el análisis del Rally de Monte Carlo y de cada uno de los pilotos. En Rally 2, pues Johan Rosell, que dominó con claridad, y en WRC3, que contábamos con la presencia de Rogelio Peñate, el único canario que ha repetido en el Rally de Monte Carlo, perdón. Ya lo hizo Chicho Reyes en 1965, lo hizo también José María Ponce en 1997, ambos abandonaron, y Rogelio Peñate, primero con Surayen Pernía y ahora con Diego Domínguez Jr., ha tenido la suerte de acabar las dos participaciones en el Principado, sumando sus primeros puntos en WRC3. No estuvieron competitivos como para ganar la carrera, pero sí, como decía antes de Carles Roma Pera, sumando puntos que a final de año pueden ser importantes. Y esto es un poco, como decía antes, que me adelantaba, el análisis de este Rally Monte Carlo. Como les comentaba, quiero que sea habitual en el canal de Motor a Diario este tipo de resúmenes, de vídeos, de entrevistas que tenemos planeadas hacer. Veremos qué aceptación tiene, esperamos por supuesto que les guste. Y este primer vídeo de análisis del Rally de Monte Carlo, como no podía ser de otra manera, pues va dedicada a esa persona que pues durante prácticamente 14 temporadas llevó los diseños del canal de YouTube de motoradiario.com. Así que, Gustavo Alonso, querido amigo, este primer vídeo va dedicado a ti. Así que gracias y nos seguimos viendo pronto. Un saludo.